Hola, mi nombre es Isabel Cortés, tengo 24 años y vivo en la Ciudad de México. Desde que tengo memoria, siempre he sido una persona reservada, dedicada, tímida, pero con sueños enormes. Quiero trabajar en algo que me apasione y ser reconocida por lo que hago, no solo por quien soy. Trabajo en una oficina de publicidad desde hace casi 3 años, haciendo diseños, campañas pequeñas y tareas que otros evitan. Siempre callada, siempre dedicada. Pero antes de que les cuente lo que sucedió ese día en que mi jefe me dijo, no sirves para nada, hasta que vio mi carta de renuncia, necesito pedirles algo especial, suscríbanse al canal. Sí, ya sé que muchos lo dicen igual, pero aquí es diferente. Si te suscribes, prometo compartir no solo historias como esta, sino también herramientas reales para que no te sientas atrapado en un empleo que te consume, para que reconozcas tu valor, para que aprendas a decir basta cuando sea necesario, sin miedo. Cada historia aquí viene con un aprendizaje concreto, algo que puedes aplicar en tu vida. Si haces clic en suscribirte, estás diciendo, yo también merezco respeto. ¿Te unes? Era una mañana de martes. Me desperté con esa sensación de presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de romperse. Trabajo en la agencia Ideas Brillantes S.A. desde hace ya casi 3 años. Al principio fue emocionante, proyectos creativos, aprendizaje, risas con compañeros, café a medias noches cuando una campaña urgía. Pero con el tiempo, todo empezó a pesar, el reconocimiento se volvió escaso, las críticas crecieron, las tareas que no querían los demás me las asignaban a mí, algunos días parecía que caminaba en la cuerda floja, sin red. Mi jefe directo, alguien llamado Carlos Mendoza, tiene fama de exigente. No digo que sea malo del todo, él ha sacado buenos resultados muchas veces. Pero su forma de hablar siempre fue cortante, burlona, como si cualquier error fuera un pecado grave. Siempre decía cosas como, eso lo puedes hacer mejor, ¿por qué tardaste tanto? ¿Qué le pasa a tu cabeza? Golpecitos verbales que atizan inseguridades. Ese martes, entré a la oficina 10 minutos antes de lo habitual. Tenía grabadas en la mente las órdenes para la campaña que debía entregar al día siguiente. Había pasado la noche revisando detalles, corrigiendo textos, mejorando colores, ajustando el storyboard. Mis ideas habían sido rechazadas 4 veces, pero insistí porque creía que las propuestas propias podrían marcar diferencia. Llegué al cubículo, encendí mi computadora, abrí mis notas. El aire olía a café viejo y pantallas encendidas. Mis compañeros, como cada mañana, murmuraban, revisaban sus emails o los diseños, hablando bajito, esperando que la calma del inicio de día se mantuviera. Entonces, él apareció. Carlos Mendoza. Alto, traje gris, mirada severa. Pedro, mi compañero del cubículo de al lado, me advirtió, prepárate que ya viene con algo. Yo apenas asentí, concentrada en mis apuntes, sintiendo el pulso un poco más fuerte de lo normal. Isabel, me dijo, sin rodeos. ¿Ya terminaste ese diseño del flyer digital que te pedí ayer? Turné entre mis papeles, le mostré mi propuesta más reciente. Sí, lo terminé esta mañana, respondí, levantando un pendrive que había guardado en mi bolso. Lo revisé 3 veces, pero si quieres lo cambio. Carlos lo tomó, lo vio en pantalla, lo revisó unos segundos, frunció el ceño. ¿3 veces? No, Isabel, no sirve, dijo, dejando el pendrive de lado. Los colores no son los adecuados, la tipografía está mal elegida, la imagen principal no resalta, y ese elemento decorativo sobra, distrae. Intenté explicar, pero intenté lo visualmente moderno, creí que destacaríamos más con bordes suaves, el cliente ya dijo que le gustaba algo más minimalista. ¿Minimalista? Rió en tono burlón. Esto parece un diseño amateur, ¿te importa si lo hacemos como se ve bien? Sentí que un nudo en la garganta me ahogaba. ¿Cómo decir que lo que a mí me parece moderno, para él era flojo? ¿Cómo soportar que cada esfuerzo, cada noche sin dormir, cada idea original, se desechara sin contemplar nada? En vez de decir algo, callé. Guardé silencio. Vi mis manos apretadas debajo del escritorio. Isabel, continuó, a veces creo que no sirves para nada en esta área, que esto se te hace grande. Tal vez deberías pensar si te conviene continuar haciendo diseño. El golpe fue directo al pecho. El corazón se me hundió. Noté que varias personas habían vuelto de sus escritorios y miraban hacia mí, incómodas, expectantes. No era la primera vez que me lo decía, pero esta vez algo en mi interior cambió.
se me ocurrió una idea que llevaba tiempo gestándose, algo que antes me parecía aterrador: renunciar. Salí de mi oficina un momento, fui al baño. Me miré al espejo, los ojos rojos, la cara pálida. Pensé en mis padres, que viven en Puebla, que confiaron en que yo consiguiera algo bueno en la ciudad. Pensé en los días en los que deseé volverme invisible para evitar esas críticas. Pensé en los sueños de niña, de creer que lo mío importaba. En ese instante me di cuenta de algo: ya no puedo seguir permitiendo que alguien me haga sentir menos. No puedo seguir entregando mi corazón para que lo pisoteen al final del día. Y sí, aunque me duela admitirlo, la renuncia comenzó a latir dentro de mí como una opción real. Regresé, terminé algunas tareas urgentes, abrí el archivo de Word, puse en letras grandes: carta de renuncia, respiré profundo, y empecé a escribir. Ciudad de México, 15 de mayo de 2020. A quien corresponda. Por medio de la presente, presento mi renuncia al puesto de diseñadora gráfica en Ideas Brillantes S.A., efectiva dentro de 2 semanas. Mientras escribía, las palabras fluían como si cada letra estuviera liberándome de algo pesado. Cada frase era una carga que soltaba: agradezco la oportunidad, aprendí cosas valiosas, pero también no deseo continuar trabajando en un ambiente en el que mi esfuerzo no se valora. Cuando terminé, cerré el laptop con un golpe suave, guardé el papel en mi maletín y regresé a mi cubículo. Carlos volvió a pasar por mi mesa, me miró de reojo. ¿Ya lo terminaste?, preguntó. Asentí, sin mirar su rostro. Él se fue, murmurando algo sobre mañana revisaremos, te esforzarás más, palabras que ya no escuché. Durante toda la tarde estuve distrayéndome, mirando el reloj, pensando en lo que haría después, qué diría a mis padres, si alguien me apoyaría, pero también sentí una extraña ligereza, como si después de muchos ladridos finalmente pudiera respirar. Cuando salí de la oficina esa noche, noté que el tráfico era menos insoportable que de costumbre. El aire estaba fresco. El cielo se pintaba de naranja. Me detuve un momento, apoyada en la puerta del taxi, respiré profundo, cerré los ojos y sentí que algo dentro de mí había cambiado. Porque decir «no sirves para nada» fue la gota, pero escribir, guardar y decidir entregar mi carta fue el comienzo de algo nuevo. Dormí mal esa noche. Soñé con pasillos interminables, con puertas que se abrían y detrás solo había oscuridad. Desperté sudando, con el corazón acelerado. No era miedo exactamente, era más bien ansiedad. Esa especie de vértigo que da justo antes de hacer algo importante. El documento de Word todavía estaba guardado en mi pendrive. Había decidido entregarlo esa misma mañana. Tomé un café fuerte, me vestí sin pensar demasiado, y salí rumbo a la oficina. El trayecto en el metro se sintió más largo de lo habitual. Las caras de siempre, la multitud, el ruido, pero dentro de mí todo estaba en pausa. Nadie a mi alrededor sabía que estaba a punto de renunciar a un empleo que muchos considerarían estable. Llegué temprano, otra vez. Mis compañeros iban entrando uno por uno, como en cualquier otro día. Nadie imaginaba nada. Yo sonreía, pero mis manos temblaban. A las 10:15 de la mañana, subí al segundo piso con paso firme. Toqué la puerta de la oficina de Carlos. Escuché su voz seca decir, «adelante». Entré. Él no levantó la mirada, estaba ocupado escribiendo algo. Me acerqué a su escritorio y dije con voz clara, aunque sentía que me temblaba la garganta. «Buenos días, Carlos. Quisiera entregarte esto personalmente». Le extendí el sobre. Me miró extrañado, lo tomó con una ceja levantada. Abrió el sobre con movimientos lentos. Sus ojos se movieron rápidamente por la hoja, de arriba a abajo, 1, 2 veces. El silencio en esa habitación era casi violento. Después de un largo minuto, levantó la mirada. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque claramente sabía lo que era. «Mi renuncia formal. Con 2 semanas de anticipación, como estipula el contrato». «¿Y a qué viene esto ahora, Isabel?». «¿Por qué?». Respiré hondo. Era el momento. Porque no puedo seguir trabajando en un lugar donde se me repite que no sirvo para nada. Porque lo he dado todo, y en vez de apoyo, recibo descalificaciones. Porque he crecido, Carlos, y merezco un ambiente donde pueda seguir haciéndolo. Me miró como si no entendiera, como si no esperara esa respuesta. Intentó recuperar el control de la situación. «Mira, no fue personal.
A veces tengo que ser duro para sacar lo mejor de ustedes. Tú tienes talento, pero te falta carácter. ¿Y esto es lo que haces? ¿Huir? Negué con la cabeza, tranquila. No estoy huyendo. Estoy decidiendo. Es muy distinto. Huir es hacerlo por miedo. Yo me voy porque me reconozco. Porque, aunque me hayas dicho que no sirvo para nada, yo sé lo que valgo. Y prefiero buscar un lugar donde también lo vean. Hubo una pausa larga. Muy larga. Sentí que en su mirada había algo más que molestia. Había sorpresa. Y quizás, un poco de respeto. ¿Ya tienes otro trabajo? Me preguntó. No aún. Pero tengo ideas. Y tengo ganas. ¿Qué es más de lo que tenía hace unas semanas? Carlos dejó la carta sobre el escritorio. Suspiró. Cambió el tono. Mira, Isabel. No quiero que te vayas. No así. ¿Por qué no tomas unos días? Piénsalo. Quizás podamos hacer ajustes. Por primera vez, lo vi dudar. Lo vi ceder. Pero no era suficiente. No necesito pensarlo más. Gracias por la oferta, pero mi decisión ya está tomada. Él asintió, no muy convencido. Muy bien. Entiendo. Salí de la oficina con el corazón latiendo con fuerza, pero al mismo tiempo, una paz me invadía. Había tomado el control de mi vida, y eso no tiene precio. Volví a mi lugar. Algunos compañeros notaron mi cara distinta. Pedro, el más cercano, me escribió por chat interno. ¿Todo bien? Le respondí. Sí. Acabo de presentar mi renuncia. Minutos después, él vino a mi escritorio y me sacó con la excusa de ir por un café. ¿Renunciaste? Dijo, con los ojos muy abiertos. Asentí. No lo puedo creer. Pero, ¿y ahora qué vas a hacer? No lo sé exactamente. Pero ya no podía más, Pedro. Me estaba enfermando por dentro. Él se quedó en silencio un momento. Luego bajó la voz y dijo. Te admiro. Yo también lo he pensado, pero no me atrevo. Lo miré con ternura. Pedro era brillante, pero muy inseguro. Y ese lugar, como a mí, lo estaba apagando. A veces hay que saltar para aprender a volar, le dije. Suena cursi, sí. Pero lo sentía real. Regresamos a la oficina. Carlos no salió más ese día de su despacho. El rumor empezó a correr, Isabel renunció, ¿qué pasó? ¿La despidieron? No dije nada. Solo trabajé en silencio, como siempre. Pero dentro de mí, una pequeña revolución estaba ocurriendo. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi vieja libreta de ideas. Donde anotaba proyectos que soñaba hacer algún día, abrir un estudio de diseño freelance, colaborar con ONGs, enseñar diseño a jóvenes sin recursos, crear una marca propia de papelería artística. Cosas que antes me parecían imposibles, pero que ahora, al leerlas, sentía más cerca. Por primera vez en años, me sentí libre. Y así comenzó mi nueva vida. Esa noche, después de llegar a casa, guardé silencio. No tenía prisa por contarle a nadie. Mi madre me había llamado más temprano, como siempre lo hacía los miércoles, pero no contesté. Sabía que si escuchaba su voz en ese momento, iba a quebrarme. Y aún no quería llorar. No por tristeza, sino porque sentía que si empezaba, no podría parar. Me tomé un té, encendí una vela en mi cuarto y me senté en la cama a mirar la libreta de sueños que había desempolvado hacía unas horas. La abrí justo en la página que decía. Proyecto, Independencia Creativa. Ahí había ideas garabateadas entre rayones y manchas de café seco. Fechadas hace más de un año. Ideas de logos, conceptos de marca, nombres posibles, estudio a luna, círculo creativo, línea clara. Me reí sola. En ese momento, ninguna de esas palabras tenía estructura ni presupuesto ni plan. Pero tenía algo más importante, deseo. Y ahora, un impulso nuevo. A la mañana siguiente, antes de cualquier cosa, llamé a mi madre. Me contestó en la segunda llamada. Hijita, ¿estás bien? Ayer me dejaste preocupada. Tomé aire. Era el momento. Mamá, renuncié a mi trabajo.
Hubo unos segundos de silencio al otro lado del teléfono. ¿Cómo que renunciaste? Preguntó con tono agitado. ¿Qué pasó? ¿Te despidieron? No, mamá. Nadie me despidió. Yo decidí irme. Le conté todo. Con calma. Desde el comentario de Carlos, hasta cómo me sentía desde hace meses. Como esa frase, no sirves para nada, fue el detonante, pero no la causa real. Ella se quedó en silencio largo rato. Hija, tú sabes que te apoyamos. Pero me preocupa. ¿Y ahora cómo vas a vivir? ¿Cómo pagarás la renta? Tengo ahorros. Y tengo planes. Quiero intentar trabajar por mi cuenta. ¿Freelance? Sí. Ya tengo ideas, contactos. Solo necesito intentarlo. Si no lo hago ahora, ¿cuándo? Ella suspiró. Bueno, si lo has pensado tanto, y si lo hiciste por ti, entonces te apoyo. Pero no dejes de cuidarte. Y si necesitas ayuda, aquí estamos. Aunque sea con una sopa caliente y una llamada diaria. Me reí. Porque en el fondo sabía que me diría eso. Mi mamá es el tipo de mujer que siempre quiere protegerme, pero también sabe cuándo soltarme la mano para que vuele sola. Esa llamada me dio fuerza. Las horas siguientes las dediqué a ordenar mi portafolio digital, actualizar mi perfil de LinkedIn, limpiar mis redes sociales, y escribir un mensaje que no me animaba a publicar desde hacía años. Decía: después de 3 años trabajando en agencia, he decidido dar un paso distinto. Abro oficialmente mis servicios como diseñadora freelance. Si conoces a alguien que busque diseño gráfico auténtico, profesional y con enfoque emocional, aquí estoy. Agradezco de corazón cada recomendación. No esperaba mucho. De hecho, lo escribí más como una forma simbólica de comenzar. Pero a los 20 minutos, llegó el primer mensaje. Era de Valeria Gámez, una antigua compañera de universidad. Isa. Justo estoy armando una campaña para una ONG de salud mental, y necesitan a alguien sensible, con buen ojo visual. ¿Te viene como anillo al dedo? ¿Te paso su contacto? Le dije que sí, casi temblando de emoción. Fue como si el universo me dijera: vas bien. Esa misma noche me conecté con la ONG. Me respondieron rápido. Me pidieron una reunión por Zoom para el viernes. Yo no podía creer la rapidez. Sentí que mi corazón se aceleraba por razones distintas a las de antes, esta vez era emoción, no ansiedad. Al día siguiente en la oficina, Carlos me trató con una cortesía que nunca antes había mostrado. Me pidió ayuda con una presentación, me ofreció un café. Mis compañeros estaban tensos, como si esperaran una bomba en cualquier momento. Yo, en cambio, caminaba con una ligereza nueva. Durante el almuerzo, Pedro me llevó aparte. ¿Y si te va mal?, me preguntó, preocupado. ¿Y si me va bien?, le respondí, con una sonrisa sincera. Porque eso era lo que empezaba a ver, las dos cosas podían pasar, pero al menos estaba apostando por mí. Ya no me sentía atrapada en un lugar donde dudaba de mi valor. Estaba construyendo un camino que, aunque incierto, era mío. Ese viernes por la tarde, me conecté a la reunión con la ONG. Había 3 personas en pantalla, todas muy amables, muy humanas. Me contaron sobre el proyecto, campañas de concientización, materiales educativos, diseño de redes sociales. Me pidieron ejemplos de mi trabajo. Les mostré mi portafolio, expliqué mis procesos, compartí ideas. Una de ellas, la directora, me dijo al final: me gusta cómo hablas del diseño, Isabel. No solo haces cosas bonitas, haces cosas que cuentan algo. Eso es justo lo que buscamos. Me ofrecieron un contrato por 3 meses. No era mucho dinero, pero sí suficiente para empezar. Y lo más importante, era algo que me emocionaba. Algo donde mi voz sería escuchada. Cuando colgué, lloré. Pero esta vez, por alegría. La primera semana fuera de la oficina fue un remolino de emociones. Me despertaba temprano por costumbre, me vestía con ropa cómoda pero decente, abría la laptop como si alguien estuviera a punto de decirme qué hacer, y luego recordaba que ahora la jefa era yo. El contrato con la ONG de salud mental me tenía entusiasmada. No solo por lo que implicaba profesionalmente, sino porque conectaba profundamente con algo personal. Durante años había sufrido de ansiedad en silencio,
especialmente por culpa del entorno tóxico de la agencia. Trabajar en algo que buscaba romper ese silencio en otras personas me hacía sentir útil. Valiosa. Capaz. Sin embargo, el primer error llegó rápido. Uno que no se enseña en ningún curso. Entregué mi primer diseño antes de tiempo, pero sin pedir referencias claras. Asumí muchas cosas: paleta de colores, tono visual, estilo de ilustración. El resultado fue que, aunque valoraron el esfuerzo, tuvieron que pedirme que rehiciera casi todo. La persona encargada de revisar el material fue amable, pero directa. Isa, tu propuesta es linda, pero no comunica lo que necesitamos. Te faltó preguntar más. Me sentí tonta. Insegura. Esa vocecita interna, la que Carlos había alimentado por tanto tiempo, volvió a susurrar: ¿ves? ¿No sirves para esto? Pero me negué a quedarme ahí. Pedí una segunda reunión. Pregunté todo lo que no había preguntado antes. Hice bocetos nuevos. Consulté a un amigo que trabajaba en publicidad social. Y entregué un nuevo diseño que fue aprobado sin correcciones. Esa pequeña victoria me devolvió el impulso. No era que no sirviera. Es que estaba aprendiendo. Y sin miedo. Las jornadas eran largas, pero distintas. No había gritos. No había miradas condescendientes. No había pasillos llenos de tensión. Solo yo, mi taza de café, mi espacio pequeño pero mío, y mis ideas. Por las noches, en vez de llegar agotada al punto del colapso, tenía energía para salir a caminar, leer, escribir. Volví a ser persona. Fue durante una de esas caminatas, una tarde de sábado, cuando conocí a Elías. Entré a una cafetería en la colonia Roma, buscando un espacio para trabajar fuera de casa. Llevaba mi laptop, mi libreta, mis audífonos. Pedí un cappuccino grande y me senté cerca de una ventana. Después de unos minutos, un hombre en la mesa de al lado se giró hacia mí y dijo: «Perdón, ¿ese programa es de diseño gráfico?». Asentí. Tenía abierto Illustrator en la pantalla. Estoy buscando a alguien que me ayude con la identidad visual de un proyecto de educación ambiental. ¿Tienes tarjeta? Me reí. No tengo tarjeta, pero tengo Instagram. Le mostré mi perfil profesional. Vio algunos trabajos. Hablamos unos 15 minutos. Me explicó el proyecto, que era parte de una cooperativa de jóvenes que hacían talleres en escuelas. Me pidió un presupuesto. Yo le dije que le escribiría al día siguiente. Y así, sin buscarlo, sin planearlo, sin CV ni entrevista formal, apareció mi segundo cliente. Esa noche, al llegar a casa, abrí una nueva hoja en mi libreta. Reglas para la nueva Isabel. Y escribí: no subestimar el valor de mi tiempo. Preguntar siempre todo antes de diseñar. No trabajar gratis. Tomar descansos reales. Decir que no, cuando algo no se alinea con mis principios. Seguir formándome. Creer en mí, incluso cuando otros no lo hagan. Fue un acto simbólico. Pero importante. Como si al escribir esas reglas, estuviera reconstruyendo a la Isabel que durante años había sido silenciada. Durante los días siguientes, trabajé en paralelo con la ONG y con el nuevo cliente, Elías. Era agotador a veces. Pero cada correo, cada boceto, cada reunión, tenía un sabor distinto. Porque no venían desde el miedo, sino desde la elección. Yo elegía qué hacer, con quién, cómo, cuándo. Al mes de haber renunciado, tenía 2 proyectos en marcha, ingresos estables, y algo aún más valioso: confianza. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un viernes por la mañana, revisando mi bandeja de entrada, vi un correo que me hizo fruncir el ceño. Venía del dominio de Ideas Brillantes S.A. El remitente, Carlos Mendoza. El asunto: propuesta de colaboración externa. Mi corazón se aceleró. Lo abrí, incrédula. Y ahí estaba. Hola Isabel. Espero que estés bien. Te escribo porque estamos reestructurando la parte creativa y creemos que podrías colaborar como consultora externa en algunos proyectos, especialmente campañas sociales. Tu estilo puede aportar un enfoque fresco. Si estás interesada, podríamos agendar una reunión para discutir honorarios y condiciones. Saludos. Carlos. Tuve que leerlo 2 veces.
Carlos. El mismo que me dijo que no servía para nada. El mismo que cuestionó cada una de mis ideas. Ahora me buscaba como consultora externa. Cerré la laptop. Me quedé en silencio. ¿Era venganza? ¿Era validación? ¿Era una prueba del destino? No lo supe en ese momento. Pero lo que sí supe fue que esa decisión, fuera cual fuera, la tomaría desde otro lugar. Desde la nueva Isabel. Tuve el impulso de responder de inmediato a aquel correo. Quería decirle que no, que ni loca, que cómo se atrevía. Pero me contuve. Cerré la laptop. Me serví una taza de té. Caminé por la sala. Escuché el sonido del ventilador viejo girando en el techo. Respiré. No podía decidir desde la rabia. Esa noche dormí poco. Me debatía entre dos ideas, la dignidad de rechazarlo o la inteligencia de negociar desde una nueva posición de poder. Porque sí, esa era la verdad, por primera vez, yo tenía el poder. A la mañana siguiente, con el café aún humeando, respondí con calma. Hola, Carlos. Gracias por considerar mi trabajo para tus nuevos proyectos. Estoy dispuesta a escuchar la propuesta y evaluar si nuestros valores y formas de trabajo pueden alinearse. Podemos reunirnos el martes a las 11 de la mañana, vía Zoom. Saludos. Isabel Cortés. Leí y releí antes de enviarlo. Quería sonar firme, profesional, pero sin arrogancia. Porque ahora ya no tenía nada que demostrarle a él. Todo lo que necesitaba ya lo había demostrado a mí misma. El lunes me preparé para la reunión como si fuera una entrevista importante. No porque quisiera impresionar, sino porque quería mostrarme como la profesional que siempre fui y él nunca vio. Martes, 11 de la mañana puntual, abrí la sala de Zoom. Carlos apareció con su rostro serio, ligeramente incómodo. Vestía una camisa blanca, sin corbata. Se notaba menos rígido. O quizás era solo que yo lo miraba diferente ahora. Hola, Isabel, dijo, con una sonrisa tensa. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, algo cansado, pero bien. ¿Y tú? Creciendo, respondí. Lo dije sin malicia, pero con intención. Él asintió, entendiendo el doble sentido. Me explicó que la agencia había perdido un cliente importante por una campaña mal planteada, que estaban reestructurando, y que necesitaban enfoques más emocionales, más genuinos. Dijo que varios exclientes habían mencionado mi nombre. Que sabían que yo había trabajado con la ONG de salud mental y que eso les parecía interesante. Queremos que lideres el diseño visual de una campaña sobre violencia simbólica. Como consultora externa, claro, agregó. Con total autonomía creativa. Autonomía creativa. Eso nunca me lo habían ofrecido cuando trabajaba ahí dentro. ¿Cuál sería la duración del proyecto? Pregunté, anotando en una libreta. Un mes, quizás 6 semanas. Honorarios negociables. Pero estamos abiertos a lo que propongas. Ahí entendí todo. No me estaban buscando por nostalgia. Me necesitaban. Y entonces lo dije. Mi tarifa para este tipo de proyecto es de 28,000 pesos. Pagados en 2 partes, 50% al inicio, 50% al entregar. El contenido y los conceptos visuales serán de mi autoría. Y no acepto revisiones fuera de horario ni reuniones improvisadas. Si eso les funciona, encantada de colaborar. Carlos parpadeó. Se tomó unos segundos. Claro, lo revisamos y te confirmo mañana. No dije más. Cerramos la reunión con cordialidad. Y esa tarde, me sentí como si hubiera cerrado un ciclo abierto por años. Al día siguiente, confirmó el acuerdo. Y sí, acepté el proyecto. No por él. No por la agencia. Sino por mí. Porque esa campaña era importante. Porque podía aportar. Porque ahora yo ponía las reglas. Volver a trabajar con ellos, pero desde otro lugar, me enseñó algo que no había aprendido antes: no siempre el poder está en cortar lazos. A veces está en reconstruirlos, pero desde una postura más fuerte. Más sana. Más justa. Durante las semanas del proyecto, me comuniqué con el equipo, entregué avances, coordiné con otras áreas. Pero nunca volví a entrar a esa oficina.
todo fue virtual. Y cada interacción era profesional, directa, sin juegos de poder. El día de la presentación final, Carlos me escribió por WhatsApp. Excelente trabajo. Realmente marcaste la diferencia. Gracias. Y aunque ese mensaje no borraba todo lo que había dicho en el pasado, tampoco lo necesitaba. Porque el perdón que yo buscaba no venía de él. Venía de mí, hacia mí. Perdonarme por haber aguantado tanto. Por haber dudado. Por haberme callado. Y al final de esa campaña, cuando recibí el último pago, decidí usar parte de ese dinero en algo simbólico, mandé a hacer mis propias tarjetas de presentación. Con un diseño sobrio, elegante, y una frase al reverso. No sirves para nada, decía él. Hoy diseño campañas que cambian vidas. Cuando llegó la notificación del último pago por la campaña con la agencia, algo dentro de mí se cerró, como si finalmente hubiera cruzado un puente que llevaba años queriendo dejar atrás. No lo celebré con fuegos artificiales, ni con una fiesta. Lo hice de otra forma, compré una silla nueva, ergonómica, para mi espacio de trabajo. Un símbolo. Ya no era una improvisación. Esto era real. Profesional. Mío. Fue esa misma tarde, mientras acomodaba mis cuadernos y reordenaba el escritorio, que lo decidí, iba a abrir oficialmente mi propio estudio de diseño. No como un freelance informal. No un estudio legalmente establecido, con nombre, presencia digital, facturación, identidad visual. Una marca. Mi marca. Volví a esa vieja libreta de sueños donde había escrito nombres en desorden, línea clara, estudio a luna, color pulso. Ninguno me convencía del todo. Hasta que abrí una página que tenía una sola palabra, subrayada 3 veces. Rastro. Me quedé mirando esa palabra largo rato. Rastro. Porque eso era lo que yo quería dejar, un rastro. De trabajo bien hecho. De emociones conectadas. De historias visuales que contarán algo. Un rastro humano, sensible, profesional. Ahí nació, Estudio Rastro. Empezar un negocio propio en México, especialmente sin capital fuerte, no es fácil. Me enfrenté a trámites burocráticos que parecían diseñados para desanimarte, el SAT, el alta de persona física con actividad empresarial, las declaraciones trimestrales, los formatos que nunca cuadran. Pasé horas viendo videos en YouTube de contadores explicando cómo emitir una factura correctamente. Me equivoqué varias veces. Me cobraron de más por asesorías básicas. Una vez, por un error en un RFC, el sistema me bloqueó durante 3 días. Pero aprendí. Y cada tropiezo era parte del proceso. Mientras tanto, seguía trabajando en nuevos proyectos. Las recomendaciones empezaron a correr boca a boca. Una amiga me presentó a una psicóloga que quería hacer su branding personal. Otro cliente me conectó con una pequeña editorial independiente. Para cuando terminé de montar el sitio web del Estudio Rastro, ya tenía 4 proyectos en cola. El logo lo diseñé yo misma, una línea que empieza como trazo suelto y se vuelve firme. Sutil. Pero fuerte. Como mi historia. Justo cuando todo parecía ir tomando forma, recibí un mensaje que me descolocó. Era de Andrés, mi exnovio. No hablábamos desde hacía más de 1 año. Me había dejado justo cuando más necesitaba apoyo, en medio de una crisis profesional que él nunca entendió. Fue frío. Me dijo que no soportaba verme siempre estresada por el trabajo, que no estaba dispuesto a esperar a que encontrara mi camino. Y ahora, ahí estaba su nombre, otra vez, en la pantalla de mi celular. Hola Isa, vi tu estudio en Instagram. Me impresionó. De verdad. Estoy lanzando un proyecto cultural con unos socios y pensé en ti. ¿Podemos hablar? Sentí un vacío en el estómago. No de tristeza. De conflicto. Mi primer impulso fue ignorarlo. Pero algo en mí, quizás esa nueva Isabel que ya no temía confrontar su historia, decidió responder. Hola, Andrés. Gracias por tu mensaje. Podemos hablar. Pero si es sobre trabajo, te adelanto que mi tiempo y mis tarifas no son negociables. Me respondió con un pulgar arriba y una carita nerviosa. Nos citamos en una cafetería tranquila en Coyoacán. Cuando lo vi entrar, sentí algo raro. Ya no me dolía. Ya no me intimidaba. Ya no lo extrañaba.
Andrés me habló de su nuevo proyecto, una plataforma para artistas emergentes, eventos culturales, talleres. Sonaba bien. Me pidió que le preparara una propuesta visual. Dijo que confiaba en mi talento, que siempre lo había hecho. Y ahí fue cuando lo miré directo a los ojos y dije: me alegra que ahora puedas verlo. Porque cuando más necesitaba que alguien creyera en mí, tú huiste. Él bajó la mirada. No respondió de inmediato. Tienes razón. Fui un cobarde. Pero ahora veo todo lo que has logrado. Me alegra por ti, Isa. Le ofrecí un presupuesto, claro, justo. Me dijo que lo revisaría con sus socios. No volví a saber de él por semanas. Pero no importaba. Porque esa reunión no era para conseguir un cliente. Era para cerrar una herida. Y lo hice. En las siguientes semanas, Estudio Rastro empezó a posicionarse. Publiqué mis procesos, escribí pequeños artículos sobre diseño y emociones, subí detrás de cámaras de mis proyectos. Y algo mágico empezó a pasar, jóvenes diseñadoras comenzaron a escribirme. Mensajes como: Isabel, tu historia me inspira. Yo también quiero renunciar, pero tengo miedo. Gracias por mostrar que se puede empezar desde cero. ¿Podrías dar mentorías? Y así, sin planearlo, mi historia empezó a ser la semilla de muchas otras. Comencé a pensar en talleres, en charlas, en compartir mi experiencia como algo más que un testimonio. Como una guía. Porque entendí que había muchas Isabels allá afuera, atrapadas en oficinas donde las hacen dudar de su valor, con jefes que repiten que no sirven para nada. Y yo, que ya había estado ahí, podía tenderles la mano. A veces creemos que la vida cambia solo una vez. Como si hubiese un único gran giro, una sola decisión valiente que lo transforma todo. Yo también lo pensé cuando renuncié. Pero estaba equivocada. Porque después de cada giro, la vida vuelve a preguntarte quién eres, y quién quieres ser. Fue una mañana de abril cuando abrí el mensaje de una joven diseñadora llamada Jimena Lazo. Me escribía desde Guadalajara. Isabel, estoy a punto de dejar mi trabajo. Lloro todos los días en el baño de la oficina. Siento que no sirvo. Pero te leo y me da esperanza. ¿Harías algún taller para gente como yo? Ese mensaje me perforó. Porque no era solo Jimena. Eran muchas. Ya me habían escrito antes, pero ella fue la que me hizo actuar. Respondí con un sí impulsivo, sin saber cómo lo haría. Esa misma noche, diseñé un formulario en Google. Le puse de título: Taller gratuito, cómo sobrevivir y crecer después de renunciar. Escribí una descripción sincera, sin pretensiones. Un espacio para compartir experiencias, dudas, miedos y estrategias. No soy gurú, pero ya caminé por ahí. Y tengo cosas reales que contarte. Lo compartí en mis redes. Esperaba unas 5, 10 personas. Se inscribieron 48 en las primeras 24 horas. 48 mujeres, y un par de hombres, de diferentes ciudades, edades, niveles de experiencia. Gente que estaba al borde del colapso, con ganas de tomar las riendas de su vida, pero paralizados por el miedo. Como yo estuve. Entré en pánico. No sabía si podría con eso. No tenía experiencia hablando en público, ni estructura formal. Pero algo me decía que era ahora. El día del taller, me desperté con el estómago revuelto. Me puse mi blusa favorita, la misma que usé el día que renuncié. Me senté frente a la cámara. Respiré. Entré a la sala virtual 15 minutos antes. Había silencio. Pantallas en negro. Y luego, de a poco, las caras fueron apareciendo. Había mujeres de mirada tímida, otras que saludaban con voz fuerte, otras que se notaban agotadas. Todas tenían algo en común, buscaban un espejo que les dijera que no estaban solas. Empecé contando mi historia. Pero no desde el drama, sino desde la verdad emocional, el miedo, la culpa, la presión familiar, el síndrome del impostor. Les hablé de lo que había aprendido, poner límites, valorar el tiempo, saber cuándo soltar. Y entonces, vino la pregunta. Fue de una chica de cabello rizado, que no encendió la cámara, pero su voz sonó clara. Isabel, ¿cómo supiste que era suficiente? ¿En qué momento dejaste de necesitar la validación de los demás? Sentí un nudo en la garganta.
porque la verdad era que aún no lo sabía del todo. Que aunque mi vida había cambiado, la inseguridad seguía apareciendo en las noches de insomnio, cuando un cliente no respondía, o cuando recordaba las palabras de Carlos como un eco. Respiré. Miré a la cámara. No lo supe. Y aún hay días en que no lo sé. Pero aprendí a seguir caminando aunque la duda esté ahí. Aprendí a hablarme como le hablaría a una amiga. A recordar que no se trata de sentirme suficiente todo el tiempo, sino de actuar como si lo fuera, hasta que mi corazón se lo crea. La sala quedó en silencio. Algunas cámaras se apagaron. Otras mostraban ojos llorosos. Y entonces alguien escribió en el chat. Gracias. Hoy necesitaba escuchar exactamente eso. Ese taller duró más de 2 horas. Compartimos herramientas prácticas, ejercicios, experiencias. Pero lo más poderoso fue lo intangible, la validación entre nosotras. La empatía. El permiso para estar rotas y aún así seguir. Esa noche lloré. De emoción. De alivio. Y de gratitud. Porque me di cuenta de que ya no era solo diseñadora. Me había convertido en guía. En testigo. En acompañante. Días después del taller, recibí una llamada de una mujer llamada Marisol Vera. Era directora de un pequeño centro cultural en Oaxaca. Me dijo que había escuchado de mí por una de las asistentes. ¿Harías ese mismo taller presencial aquí? Tenemos mujeres artesanas, jóvenes recién egresadas, madres solteras que quieren emprender pero no saben por dónde empezar. Tu historia puede sembrar mucho. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Presencial? ¿Hablar en persona ante desconocidas? ¿Viajar? ¿Subirme a un escenario? ¿Me lo estás preguntando en serio? Dije, entre nerviosa y sorprendida. Muy en serio, respondió. Su tono era firme, generoso. Le pedí un día para pensarlo. Colgué. Me senté en el sillón. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que el miedo no era un enemigo, era una señal de que estaba creciendo. Al día siguiente, llamé de vuelta. Acepto. Vamos a hacerlo. El día que tomé el autobús hacia Oaxaca, llevaba una mochila pequeña, mi libreta de trabajo y el corazón latiendo como si tuviera 15 años. Nunca había dado un taller presencial. Nunca había hablado frente a más de 10 personas sin una pantalla de por medio. Pero ahí estaba, camino a algo que no entendía del todo, pero que sentía necesario. El viaje duró casi 7 horas. Llevaba audífonos, pero no escuché música. Miraba por la ventana los paisajes cambiantes, los cerros, los árboles, los caminos polvorientos. Iba repasando en mi mente cada parte del taller, la introducción, los ejercicios, los ejemplos. Pero también intentaba soltar el control. Porque sabía que no iba a enseñar desde la perfección, sino desde la experiencia. Marisol, la directora del centro cultural, me recibió con una sonrisa inmensa. Era una mujer bajita, enérgica, con una voz que transmitía calidez instantánea. Te ves más joven de lo que imaginaba, me dijo. Pero en tus palabras hay años de camino. Le agradecí y fuimos directo al centro. Era una casa antigua adaptada, con paredes de adobe, un patio central lleno de plantas, y un mural pintado por artistas locales. Había sillas de colores, una pequeña tarima improvisada y una pizarra vieja que olía a tizas secas. Las participantes ya estaban ahí. Más de 30 mujeres. Algunas jóvenes, otras mayores. Unas con hijos pequeños en brazos, otras con cuadernos en mano. Todas con miradas curiosas. Marisol me presentó con pocas palabras. Ella es Isabel. Viene desde la Ciudad de México. No trae recetas mágicas, pero sí una historia que puede mover corazones. Y empezó el taller. Las primeras palabras me salieron torpes. Me temblaban las manos. Pero poco a poco, cuando vi los rostros atentos, los gestos de aprobación, los murmullos de, sí, eso me pasa, me relajé. Conté mi historia desde el principio. Las oficinas. La renuncia. El miedo. Las decisiones difíciles. El estudio. El taller. Les hablé del valor de la intuición, de la necesidad de poner límites, del derecho a cambiar de idea, de rumbo, de piel. Después vino el ejercicio de escritura,
¿Qué te han hecho creer que no puedes hacer? Una por una, las mujeres escribieron en silencio. Algunas lloraban. Otras se mordían los labios. Luego compartimos en voz alta. Una joven dijo. Me hicieron creer que por ser madre joven no podía estudiar. Pero ahora quiero ser enfermera. Otra agregó. Me dijeron que las mujeres de mi edad ya no emprenden. Pero yo quiero abrir un café. Y entonces, habló Tomasa. Era la mujer de mayor edad en el grupo. Morena, de cabello recogido en trenza larga, blusa bordada a mano. Tenía las manos curtidas y la mirada serena. A mí me hicieron creer que no valía si no era útil para otros. Que solo servía si daba, cocinaba, criaba, ayudaba. Nunca me preguntaron qué quería yo. Y yo tampoco me lo pregunté. Hubo un silencio largo. Pero ahora estoy aprendiendo a bordar para mí. No para vender. No para regalar. Solo para verme en el espejo y decir, esto lo hice yo. Porque me gusta. Porque puedo. Sentí un nudo en la garganta. Todas la aplaudimos. Y su frase se me quedó grabada como fuego. Nunca me pregunté qué quería yo. Porque eso nos pasa. Porque nos enseñan a ser útiles, no felices. A complacer, no a elegir. Al final del taller, hicimos una ronda de abrazos. No me gusta llorar en público, pero lloré. Porque nunca me había sentido tan profundamente conectada con tantas mujeres al mismo tiempo. Tomasa se me acercó y me dijo al oído. Tú no viniste a enseñarnos. Viniste a recordarnos. Y ese fue el mejor reconocimiento que recibí en toda mi carrera. Esa noche, sola en el cuarto donde me hospedaba, escribí en mi libreta. Si alguna vez dudo, que recuerde a Tomasa. Si alguna vez creo que no soy suficiente, que lea sus palabras. Si alguna vez pierdo el rumbo, que vuelva a donde las mujeres se miran y se reconocen. Volví a la Ciudad de México transformada. Con otra visión de éxito. Ya no se trataba de dinero, ni de logos bonitos, ni de métricas en redes. Se trataba de dejar rastro en las personas. Volví de Oaxaca con la cabeza llena de imágenes, los rostros de las mujeres, la voz de Tomasa, la calidez del centro cultural, el aroma del café tostado en el patio. Pero sobre todo, volví con una certeza, ya no quería diseñar por diseñar. Quería crear con propósito. En los días siguientes, abrí una nueva sección en el sitio web de Estudio Rastro. La llamé Diseño con Raíz, y allí publiqué una carta abierta. No hacemos marcas para vender más. Hacemos marcas que cuentan quién eres cuando nadie está mirando. Si tu proyecto no tiene corazón, no somos tu estudio. Y está bien. Pero si tienes una historia que merece ser contada con verdad, aquí estamos. Fue un acto de posicionamiento. Una declaración. Y como toda decisión honesta, atrajo lo correcto, y también hizo que lo incorrecto se fuera. Algunas propuestas comerciales dejaron de llegar. Pero llegaron otras. Distintas. Genuinas. Una cooperativa de mujeres tejedoras quería una identidad visual que no borrara sus raíces. Un colectivo de psicólogas necesitaba un rediseño que hablara con sensibilidad. Una joven periodista buscaba lanzar un medio digital feminista. Y en medio de ese nuevo flujo, me llegó un correo que me dejó helada. Era de una empresa muy conocida en México. Una marca de cosméticos internacional con presencia en todo el país. Decía así. Hola Isabel. Hemos seguido tu trabajo en redes. Nos encanta la línea conceptual de Estudio Rastro. Nos gustaría que lideraras el rediseño de nuestra campaña digital para 2026. Ofrecemos un contrato inicial de 6 meses. Honorarios negociables. ¿Podemos hablar? Respiré hondo. El monto que mencionaban en el adjunto era 3 veces mayor a cualquier ingreso que había tenido hasta entonces. 3 veces. En 6 meses podía pagar un año entero de renta y ahorrar para expandir el estudio. Pero algo en mí se resistía. Leí las condiciones. Querían libertad creativa, dentro del marco de la identidad corporativa global. Traducción, querían que yo hiciera algo diferente, pero sin cambiar nada realmente. Una campaña, emocional, pero sin tocar temas delicados. Un diseño, auténtico, pero aprobado por 20 filtros. Recordé las palabras de Tomasa.
Recordé mi carta de renuncia. Recordé las veces que me adapté, me doblé, me callé. Y entonces escribí: agradezco mucho el interés en mi trabajo. Sin embargo, Estudio Rastro ha decidido enfocarse en proyectos que conectan directamente con procesos sociales y humanos desde la raíz. Les deseo éxito con su campaña. Atentamente, Isabel Cortés. Cerré el correo y me sentí ligera. Libre. Como si acabara de evitar una trampa disfrazada de oportunidad. Esa misma noche, recibí un mensaje por WhatsApp de un número desconocido. Hola Isa. Soy Rebeca. Trabajábamos juntas en Ideas Brillantes, ¿te acuerdas de mí? Claro que me acordaba. Rebeca era una de las diseñadoras más talentosas que conocí. Pero también de las más apagadas. Siempre aguantando. Siempre temerosa. Ella era quien me dijo una vez: no lo tomes personal. Así es Carlos con todos. Te escribo porque, ya no aguanto. Hoy me gritó delante de todos. Otra vez. Y vi tu taller. Y pensé, si Isa pudo, tal vez yo también. Mi corazón dio un vuelco. Rebeca no me estaba pidiendo trabajo. Me estaba pidiendo permiso para soñar con otra vida. Le contesté sin pensarlo. Si puedes. Y si necesitas guía, aquí estoy. Charlamos largo esa noche. Le conté lo que había hecho desde que renuncié. Le compartí recursos, contactos, consejos. Y al final me dijo algo que me conmovió profundamente. ¿Sabes? Nunca pensé que la Isabel que lloraba en silencio en su cubículo se convertiría en alguien a quien pedirle ayuda. Gracias por no haberte rendido. Ahí lo entendí todo. No era solo por mí. Todo lo que había hecho, cada paso, cada decisión difícil, estaba abriendo camino para otras. Un año después de mi renuncia, regresé al edificio donde todo comenzó. No por nostalgia. No por necesidad. Sino por una invitación oficial. Me habían convocado como ponente en un foro de diseño independiente organizado por una asociación de creativos jóvenes. El evento se llevaría a cabo en el auditorio del mismo edificio donde estaba la agencia Ideas Brillantes. Cuando vi la dirección en el correo de confirmación, sentí un latigazo en el estómago. Ese número, esa calle, ese piso, todo seguía grabado en mí como una cicatriz. Pensé en rechazar. Pensé que no necesitaba volver a ese lugar. Pero luego respiré, me miré al espejo y dije en voz alta: no estoy volviendo como víctima. Estoy regresando como testigo de que se puede salir. Preparé mi presentación con cuidado. Nada pretencioso. Solo mi historia, mi proceso, y un mensaje claro: no tienes que romperte para crecer. Llegué temprano al auditorio. El mismo olor a alfombra vieja, las mismas puertas pesadas, el mismo eco en los pasillos. Pero yo ya no era la misma. Llevaba un outfit sencillo, pero que me hacía sentir poderosa. En la carpeta, el logotipo de Estudio Rastro. Y en el corazón, la voz de todas las mujeres que había acompañado en ese año: Jimena, Tomasa, Rebeca, y la Isabel que fui. Cuando entré, varios excompañeros estaban ahí. Algunos me miraron con sorpresa. Otros con vergüenza. Pedro me abrazó fuerte. Me dijo: ¿te ves feliz? Nunca te vi así aquí. Le respondí: porque nunca me permití serlo aquí. Tomé el micrófono con las manos firmes. El auditorio lleno. Empecé con una frase sencilla. A veces una puerta se cierra con un portazo, pero también puede ser la misma que te enseña a construir tu propia casa. Conté mi historia completa. Sin edulcorar. Sin victimismo. Hablé del miedo, de la renuncia, de las decisiones difíciles. Del estudio. De los talleres. De las mujeres que me cambiaron más a mí que yo a ellas. Hacia el final, dije algo que me salió del alma. No hay éxito más grande que recuperar tu voz. Porque cuando la recuperas, no solo hablas por ti. Hablas por todas las que aún la están buscando. El auditorio aplaudió. Vi ojos brillantes, rostros conmovidos. Y en la última fila, vi a Carlos. Sí. Estaba ahí. Nos cruzamos la mirada. No con odio. No con revancha. Solo una mirada limpia.
Él bajó la cabeza. Luego la alzó y me asintió. Como quien reconoce algo tarde, pero con honestidad. Ese mismo mes, fundé un colectivo llamado Raíz Colectiva. Un espacio para mujeres creativas que buscan crecer fuera de los moldes tóxicos del mundo laboral. Mentorías, talleres, asesorías, red de apoyo. Lo hice con Rebeca, que ahora es mi socia. Y con otras 5 diseñadoras que una vez dudaron de sí mismas, y hoy brillan. Ya no me interesa ser exitosa, en los términos de antes. No busco premios, ni campañas virales. Busco sentido. Y eso lo encontré acompañando a otras en su proceso. Estudio Rastro sigue creciendo. Ahora tenemos 2 personas más en el equipo. Recibimos proyectos desde diferentes estados del país. Damos charlas en universidades. Y cada semana, escribo en un blog que titulé No sirves para nada, decía mi jefe. Porque cada historia de dolor tiene algo que decirle al mundo. Y cada una, al contarse con verdad, abre espacio para que otras nazcan. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia fue para ti un espejo, un consuelo o un impulso, suscríbete al canal. Porque aquí no se trata de entretenimiento vacío. Aquí se trata de recordar lo que vales. Aquí se teje comunidad, palabra a palabra, historia a historia. Y si alguna vez alguien te dijo que no sirves para nada, mírate al espejo y repítelo en voz alta: sirvo mucho. Y ahora más que nunca. Este no es el final. Es el inicio de tu propia historia. Nos vemos en la próxima. Isabel Cortés.